Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de la carta a los Colosenses. La semana pasada empezamos el estudio de este pasaje que nos ayuda a entender mejor a Jesucristo. De hecho, aprendimos la semana pasada cómo podemos aprender mucho acerca de Dios cuando estudiamos la vida de Jesucristo. Aprendimos cómo aun cuando nosotros somos culpables, ¿no? Somos culpables de desobedecer a Dios, de no tomar mucho en cuenta sus mandamientos. Lo que recibimos de Dios es misericordia. Nos damos cuenta que tenemos un Dios que es compasivo, un Dios que es todopoderoso, pero que está siempre pendiente de nosotros. Y miren, hablamos de cómo la única forma en que tú verdaderamente puedes experimentar en carne propia ese amor, esa misericordia, su presencia, es cuando te metes a las historias de la Biblia. Cuando te das cuenta que esos personajes que vemos en la Biblia en realidad somos nosotros a los que Jesucristo les está teniendo esa misericordia y con los que está teniendo esa compasión. El día de hoy vamos a profundizar en nuestra comprensión de quién es Jesucristo. Mi esperanza es que con lo que vamos a estudiar hoy te des cuenta de quién es Jesús realmente, y al final vamos a ver de forma muy breve el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros, ¿okay? Entonces vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar a este Hijo eterno que es Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, ese amor que nos mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Padre. Te damos gracias porque con eso compraste vida para nosotros, y queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a entender claramente tu palabra, para que podamos vivir para tu gloria, Señor, para que seamos transformados al contemplar tu gloria, y esa transformación nos lleva a vivir como tú esperas de nosotros, nos llene de gozo y te dé a ti gloria. Te pedimos esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, la semana pasada leímos este mismo pasaje, Colosenses 1, 15 al 18, aunque nada más avanzamos medio versículo la semana pasada, hoy vamos a avanzar bastante más. Voy a leerlo completo y luego lo vamos a ir analizando, ¿okay? Entonces, versículo 15 dice: Él, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Vimos la primera mitad del versículo 15. Hoy quiero iniciar con la segunda mitad de ese versículo. Lo tienen aparte en su programa. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, es lo que estudiamos la semana pasada. Y luego dice: el primogénito de toda creación. Miren, esa línea, esa segunda parte, es una línea que ha causado muchas discusiones acerca de la deidad de Cristo. De hecho, ha causado distorsiones doctrinales enormes. Fíjense, de esa línea es importante que sepas estas cosas, porque a lo mejor un día te vas a enfrentar con gente que te va a decir estas cosas, que va a tratar de rechazar la deidad de Cristo basado en esto. Los testigos de Jehová toman esta línea para decir que Jesucristo no era realmente Dios. O sea, lo que ellos dicen es que lo que significa el primogénito de toda creación es que Él fue el primer ser que Dios creó. Y si fue creado, entonces no es Dios, es otro hijo de Dios, ¿no? O un gran profeta. Los musulmanes reconocen a Jesucristo como un gran profeta, pero ni siquiera lo ven como el profeta más importante. Para ellos el profeta más importante es Mahoma. Ven a Jesucristo como Isaías o como a Jeremías, todo porque esta línea dice el primogénito de toda creación. Entonces, miren, es muy importante que entiendan lo que no significa y lo que sí significa, porque si no entiendes claramente esa línea, vas a tener una distorsión doctrinal que te va a llevar por el camino equivocado, ¿okay? El problema con interpretar esa línea como diciendo que es un ser creado, pues es el resto de la Biblia, ¿no? O sea, el contexto de todo lo que dice la Biblia, incluso con las líneas que siguen después de este pasaje. Pero quiero que vean por qué no puede significar que Él fue simplemente un hijo más y fue un gran hombre, un gran maestro. Para empezar, vamos a ver las cosas que Jesucristo dijo acerca de sí mismo. Hace como 2 años me invitaron a dar una conferencia en la convención de jóvenes de una iglesia en el Distrito Federal.
Y ya que estaba yo por ahí pasando unos días, me pidieron que si participaba en un grupo pequeño, ¿no? Era un grupo, bueno, según ellos pequeño, eran como 25 personas, ¿no? Pero fui a ese grupo pequeño y uno de los dos líderes de ministerios de esa iglesia que estaba dirigiendo ese grupo se acercó a mí al final y me dijo: oye, quiero hacerte unas preguntas, pero no las quise hacer enfrente de todos porque no quiero confundir a nadie, pero a mí me cuesta trabajo creer que Jesucristo es Dios, porque yo no veo en dónde en la Biblia dijo Él que era Dios. Entonces necesitas verlo claramente, porque Jesucristo a los judíos se los dijo de forma que ellos lo entendieran, y lo dijo aparte de forma que cualquier persona lo pudiera entender. En Juan 8, Jesucristo está hablando con un grupo de judíos, fariseos, y les dice, si yo me glorificara a mí mismo, eso no significaría nada, pero el que me glorifique es mi Padre, a quien yo conozco. O sea, no como ustedes que dicen que lo conocen, pero son unos mentirosos, les dice a los fariseos, gente que tiene el poder de matarlo, les dice: ustedes son unos mentirosos, pero yo sí lo conozco y lo obedezco. Y les dice estas palabras en los versículos 56 al 58. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué les está diciendo Jesucristo? Dice, está citando ahí Éxodo 3:14. Es el momento en el que él está enviando a Moisés a liberar a la gente de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto. Y Moisés le dice: bueno, y cuando vaya con los judíos estos, ¿quién les digo que me mandó? Y él les dijo: diles que yo soy, te envió. Entonces Jesucristo se está igualando ahí a Dios al decir: antes de que Abraham siquiera naciera, yo soy. Te voy a decir lo que eso significa. Dice tu programa: Jesús siempre ha sido. Jesús es eterno. Existía antes de la creación del mundo, y es lo que está diciendo ahí: antes que nada existiera, antes que Abraham naciera, yo ya era. ¿Okay? Abraham se regocijó porque vio venir el día de Cristo. Dice, las personas del Antiguo Testamento que fueron salvados son gente que puso su confianza en la promesa de que iba a venir un Salvador. Y como Dios aparte les hace promesas a ellos, cuando se empiezan a cumplir las promesas de Dios a ellos, entonces ven que la promesa del Salvador es real y ponen su fe en la promesa. Es lo que está diciendo aquí Jesucristo. Y los judíos lo entienden tan claramente que si siguen leyendo ese pasaje, lo siguiente que dice es que los judíos inmediatamente empiezan a recoger piedras para apedrearlo, porque de acuerdo a ellos está blasfemando. Está diciendo: yo soy Dios. Eso lo dijo para que ellos entendieran. Pero si lo vemos en Juan 17, miren, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración que hizo Jesucristo el día o la noche antes de ser crucificado. Y dice cosas muy interesantes, muy hermosas, pero quiero que vean estas palabras del versículo 5. Dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Antes que la realidad física de este universo existiera, yo ya existía. ¿Okay? Entonces piensa en la incoherencia que sería que Pablo dijera, ¿verdad?, que el primogénito de toda creación significa que fue creado, cuando Jesucristo está diciendo que Él existía antes de la creación. Jesucristo no dejó espacio para que la gente pensara de Él que era un buen maestro, que era un gran profeta, porque dijo que era eterno. Cuando una persona te dice: yo soy Dios, una de tres cosas es realidad: o está loco, piensa que es Dios pero no es Dios, o es un mentiroso que te está tratando de engañar y manipular para algo, o es Dios. Pero no puedes decir: no, es un gran profeta y lo vamos a seguir sus enseñanzas porque enseñó cosas muy buenas, pero no es Dios. Porque entonces el individuo es un mentiroso o está loco. Entonces no hay coherencia en que eso es lo que Pablo quisiera decir. Ahora, no nada más Jesucristo dijo: yo soy eterno, yo soy Dios. Dice, para mí, de las cosas más impactantes es que gente que lo conoció profundamente, sus discípulos que pasaron 3 años con Él, día y noche, 24 horas al día, todos los días de la semana durante 3 años, concluyeron que Él era Dios. Si ven ustedes el inicio del Evangelio de Juan, Juan empieza diciendo: en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y nosotros lo conocimos. ¿Cómo es posible que una persona que viva contigo? Miren, mi esposa Karina y yo llevamos muchos años juntos, 30 años acabamos de cumplir de estar juntos. Y si le preguntas acerca de mí, pues te va a decir mis fortalezas, mis debilidades. A lo mejor te va a echar porras acerca de mí, pero si le preguntas: ¿y no será Dios?, te va a decir: no.
Lo conozco muy bien y sé perfectamente que no es Dios. Mis hijos te dirían lo mismo. Mis amigos, la gente que me conoce de la iglesia, con la que pasamos mucho tiempo juntos, te dirían, es un ser humano común y corriente. Pero sus discípulos, todos concluyeron que era Dios. Su familia, dice, el hermano de Jesucristo, Santiago, era medio hermano de Jesucristo. Cuando después de que muere Esteban apedreado por los judíos y todo el mundo sale corriendo, el que se queda al frente de la iglesia cristiana en Jerusalén es Santiago. Y la tradición cuenta que a Santiago los judíos lo confrontan y le dicen, retráctate de decir que Jesús es Dios. Esa es una herejía. Y él dice, por ningún motivo. Lo suben al techo del templo y le dicen, retráctate o te vamos a aventar. Y dice, no, y lo avientan. Se rompen las dos piernas, ¿verdad? Bajan los judíos, le dicen, retráctate, dicen, no, y lo matan a golpes. ¿Qué tomaría para que uno de tus hermanos te defendiera a muerte para decir que tú eres Dios? ¿Se imaginan? Dice, mis hermanos me quieren mucho y algunos me defenderían de alguien, pero dar su vida para defender que yo sea Dios. O sea, ¿cómo es posible que hombres y mujeres estuvieran dispuestos a dar su vida con tal de no retractarse de que Jesucristo era Dios? Y miren, hay algunos argumentos que dicen la gente que no quiere creer en Cristo. Dicen, no, seguro los apóstoles se pusieron todos de acuerdo para inventar la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿con qué objeto? ¿Saben cuál es el problema? Que tenemos nuestra mente puesta en el contexto de la era en la que vivimos, el siglo XXI. Tienes que sacar tu cabeza de este siglo y meterte en el siglo primero. Porque en esa época, predicar a Cristo no te hacía famoso, no podías ganar dinero, no podías manipular, al revés. La gente que decía yo creo en Cristo, el gobierno les podía incautar todos sus bienes, los podían matar. Los judíos que los apedreaban pensaban que estaban haciendo algo bueno. O sea, no te servía de absolutamente nada. Y estos hombres, todos estuvieron dispuestos a morir por él. ¿Okay? Entonces, es imposible que esa línea signifique que Cristo era un ser creado. Entonces, si eso no es lo que significa, ¿qué es lo que sí significa? Miren, para entender lo que significa tienes que entender lo que la primogenitura, así se dice, significa para los judíos. O sea, para los judíos, primogénito no necesariamente significaba ser el primero que nació. Ser el primogénito era un título que ellos le daban a la persona que heredaba todo del padre y se quedaba con toda la herencia. ¿Ok? Acuérdense que Jacob no hizo primogénito al primero que nació, hizo primogénito al tercero que nació. Entonces ellos le daban la primogenitura al que ellos le daban toda la herencia y toda la autoridad. Entonces, ¿qué significa esto? Vince? Significa que el Cristo encarnado es el heredero de toda la creación. Está diciendo, Él es el primogénito, Él es el que hereda todo el universo, lo hereda Cristo y tiene autoridad sobre absolutamente todas las cosas creadas. Eso es lo que significa. Y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que no nada más está diciendo que Él hereda todo, sino que fue por medio de Él que se creó todo. Fíjense, el versículo 16 empieza diciendo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Lo que nos está diciendo ahí Pablo es que Jesús, es lo que dice tu programa, fue el agente activo en la creación. El que estuvo ahí para hacer la creación de la Trinidad fue Jesucristo. Jesucristo, creador de todo lo que existe. Y miren, me parece muy interesante analizar la división que hace aquí Pablo, porque se fijan, nos dice todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles. Entonces, por un lado nos está diciendo todo lo que está en la tierra, todo lo que es visible fue creado por Cristo. Eso significa, si lo puedes ver, si lo puedes tocar, si lo puedes oler, si lo puedes probar, todas las cosas que físicamente pueden ser experimentadas fueron creadas por Dios a través de Jesucristo. Lo cual significa que necesitas sacar de tu cabeza la idea de que hay cosas que son seculares y cosas que son espirituales. Todas las cosas vienen de Dios. Todo lo que fue creado por Dios y por lo tanto es bueno. ¿Ok? Fíjense, todas las cosas fueron creadas perfectas por medio de Jesucristo y luego fueron pervertidas por medio del hombre. O sea, por eso hay cosas que nosotros ahora, fíjense, históricamente la iglesia cometió el error de asignarle el título de malas a algunas cosas creadas por Dios, como por ejemplo el vino, las relaciones sexuales, incluso la comida, ¿no? Porque la gente se iba más bien a la gula, comía de más.
Pero lo que necesitamos entender es que estas cosas, bien, se fueron creadas por Dios como regalos para gozo del ser humano. Pero cuando nosotros las sacamos del plan de Dios, entonces se convierte en un esclavizante para el ser humano, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con el vino, ¿no? No podemos bíblicamente defender que el vino es algo malo. El primer milagro de Jesucristo fue convertir agua en vino. El problema es que como lo sacamos del plan de Dios y la gente empieza a utilizarlo para buscar confort, para anestesiarse, para buscar placer, para acudir a Él en momentos de desesperación, ¿verdad?, para sentirse más seguro, entonces lo empezamos a utilizar o a perseguir como si fuera Dios. Y cada vez que sacamos algo del plan de Dios, se convierte en un esclavizante para el ser humano. Lo mismo pasa con la comida, con las relaciones sexuales, con todas las cosas. No son malas por sí mismas, pero fuera del orden que Dios les dio, se convierte en un esclavizante para el ser humano. Pero todo lo creado viene de Dios. Y por otro lado, dice, todas las cosas del cielo o invisibles. O sea, todo lo que tú no puedes percibir con tus sentidos físicos, también fue creado por Dios. Y nos da una lista, dice, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Miren, aquí está hablando de dos cosas principalmente. Por un lado, está hablando de los ángeles, todos los seres espirituales que existen, ¿ok? Los demonios, obviamente, no son otra cosa que ángeles que se rebelaron en contra de Dios, salieron del plan de Dios. Los ángeles fueron creados con libre albedrío como tú y yo. Y algunos de ellos decidieron rebelarse contra Dios y se convirtieron en los demonios de los que nos habla la Biblia, ¿okay? Bien, yo lo que veo es que la gente normalmente comete uno de dos errores en relación a los seres espirituales. Hay gente que porque no los puede ver, cree que no existen. Ese es un error tremendo por diferentes razones. Pero si tú no crees que existen, pues hay un dicho que dice que el mejor truco de Satanás es hacernos creer que no existe, porque entonces no estás al pendiente de lo que está tratando de hacer de ti. Entonces hay gente que comete el error de pensar que no existen, y hay gente que comete el error de darles demasiado crédito o de admirarlos y venerarlos cuando no se lo merecen. ¿Ok? Miren, yo lo que veo en la Biblia es que son seres reales que existen, ¿no? Estoy convencido que hay demonios que están trabajando consistentemente y su trabajo es tratar de alejarte de la palabra de Dios, tratar de alejarte de tu caminar con Dios. Eso es lo que están haciendo todo el tiempo, es lo que Satanás hace con Jesucristo. Intenta hacer que se salga del plan que Dios tiene para él. Y creo que lo hacen de forma muy sutil, ¿verdad? Te mienten acerca de ti, de quién eres, de quién es Dios, de cómo se quiere relacionar contigo. Te tientan con cosas, te quieren engañar. Hay gente que quiere ver demonios en todos lados. No, yo iba a mi estudio de grupo pequeño, pero se me ponchó la llanta en el camino, el demonio de los clavos me atacó, ¿no? O sea, no fue el demonio de los clavos, ¿no? O sea, se me acabó la gasolina. O sea, le echan la culpa de ciertas cosas a los demonios que la verdad bíblicamente pues no están justificadas. Pero sí estoy convencido que están trabajando activamente para tratar de, fíjate, de que no conozcas a Dios si es que no lo conoces. Y si ya lo conoces y eres salvo, de que te desanimes y dejes de extender el reino de Dios. ¿Okay? Por otro lado, estoy convencido que hay ángeles que están al servicio de Dios, pero fíjense, esa es la clave. El error más grande que podemos hacer en relación a los ángeles es querer adorarlos, querer venerarlos. Hay gente que tiene toda una religión creada acerca de los ángeles, cuando los ángeles son siervos de Dios. Pablo nos dice, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cuando nosotros empezamos a adorar ángeles, nos estamos arriesgando tremendamente, porque es una herejía adorar a cualquier cosa que no sea Dios. ¿Ustedes se acuerdan en el Apocalipsis? El apóstol Juan es llevado al cielo en una visión en donde Dios le muestra el final de los tiempos para animar a los creyentes, para que nos demos cuenta que Dios va a ganar al final. Pero cuando están pasando cosas ahí, una cosa muy interesante sucede. Fíjense, Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, el ángel le revela cosas, le dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Y fíjense lo que sucede, dice, me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado. Fíjense lo que está diciendo el ángel. Ausado, ¿qué estás haciendo? No, por ningún motivo. Dice, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. Los ángeles son siervos de Dios, mensajeros de Dios.
No son seres que nosotros necesitamos adorar en lo más mínimo. Adora solo a Dios. Miren, esta es la herejía de la nueva era. La gente que está aferrada en adorar cosas, en pedirle cosas al universo, a la energía del mundo. Pablo lo que nos está diciendo es: ¿cómo puedes adorar a cualquier cosa que fue creada por Dios? Tienes que adorar al Creador, no a la creación. Y los ángeles son parte de la creación. Entonces, por un lado, cuando habla de las cosas invisibles, nos está hablando de seres espirituales. Pero hay otra cosa de la que está hablando que me parece muy interesante. Miren, Dios creó al universo para trabajar de cierta forma, ¿okay? Y para que funcionara como Él quiere, creó unas realidades invisibles que son leyes naturales que Él entretejió en la creación del universo y que hacen que todo funcione como funciona. Entonces, la ley de la gravedad, todas las leyes de la termodinámica, todas las leyes de la física cuántica, todas esas leyes que son cosas invisibles, que nosotros no vemos, pero que rigen el universo, son parte de las cosas que rigen el universo y son creadas por Dios. Y les voy a decir por qué esto es tan importante pensarlo. Fíjense, los seres humanos cada vez avanzamos más científicamente hablando. Y la gente verdaderamente se emociona cuando empezamos a descubrir cómo funcionan estas leyes. Lo triste de este caso es que los científicos, y esa es la herejía de la ciencia, mientras más descubren, más se sienten con derecho a recibir gloria por descubrirlo. En lugar de darle gloria a la brillantez del creador de esas leyes, se dan gloria a sí mismos. Los científicos, ¿verdad?, ponen sus nichos con las fotos de los que las descubren y los alaban, ¿no? Cuando habría que adorar al genio detrás de la creación de todas esas leyes. Pero en fin, todo ha sido creado por Dios por medio de Jesucristo. Todo lo visible en la tierra, todo lo invisible o en el cielo. Pero luego, miren, Pablo añade una cosa que es muy interesante, que a nosotros nos debe dar confort, pero a la gente que no cree debería darle pánico. Dice el final del versículo 16: todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Miren, para entender lo profundo de ese versículo, necesitas entender lo que significa en griego. La palabra que traducimos como para, en donde dice para Él, propiamente es una preposición que define movimiento. Para entender qué significa de una manera más clara, podemos compararlo con otros lugares en la Biblia en donde se utilizó. Dice, en Mateo 2, en el capítulo 2 de Mateo, sucede que llegan los hombres sabios del oriente, ¿se acuerdan? Los reyes magos llegan a buscar a Jesucristo, llegan al palacio de Herodes y le dicen: ¿dónde está el niño que nació para ser rey? Y entonces Herodes consulta con los sabios de la corte y le dicen: pues tiene que nacer en Belén. Y entonces literalmente dice: y entonces Herodes los envió a Belén. Esa A es la misma preposición, es algo que define movimiento. Los envió para que fueran a Belén. En otras palabras, ese pasaje podría traducirse de forma más exacta diciendo: todo ha sido creado por medio de Él y se mueve hacia Él. ¿Entienden lo profundo de esto? Y se les puse esto en su programa: toda la creación va rumbo a Jesucristo. Todo lo que existe creado está en un movimiento espiritual que va hacia Él. O sea, todos estamos subidos como en unos trenes y todas las vías de toda la creación van directo a Jesucristo. Al final de los tiempos, todos vamos a terminar frente a Él. Todos. Esta es una de las cosas más impactantes, de las ideas más impactantes y aterrorizantes de la Biblia. La Biblia dice que todos los seres humanos van a glorificar a Dios al final de los tiempos, de una de dos formas: o vas a ser un trofeo de su gracia, o vas a ser objeto de su ira, pero lo vas a glorificar. Incluso la gente que dice: yo no quiero tener nada que ver con Dios, va en la misma dirección. O sea, que no creas en Dios no te absuelve de terminar frente a Él un día. Entonces todos vamos a terminar frente a Él, no tenemos opción y vamos a servir para sus propósitos. Y siguiendo con el versículo 17, continúa diciendo: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Miren, por si no fuera suficiente lo que ya nos dijeron de Cristo, o sea, Jesucristo, anterior a toda la creación, por medio de quien todo fue creado, ¿no? Que todo va hacia Él, pero aparte dice: por medio de Él forman un todo coherente, es decir, por medio de Él todo subsiste. ¿Cómo se los puse? Gracias a Jesús todo permanece en existencia. O sea, la razón por las que las cosas siguen funcionando, están funcionando como están funcionando, es porque Jesucristo las tiene funcionando. Mire, la semana pasada
vimos un versículo que está en el libro de Hebreos 1:3. No se los puse ahora en el programa, pero lo pueden ver aquí en la pantalla. Fíjense cómo dice. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Pero fíjense el final, dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesucristo tiene a todo el universo, todo lo que existe, visible o invisible, funcionando con el poder de su palabra. Entonces piensa a nivel macro, ¿no? Piensa galaxias enteras, ¿no? Sistemas solares, todo lo que está funcionando allá afuera, Jesucristo lo tiene funcionando. Fíjate, las estrellas, para que se mantenga la gravedad, como están funcionando los sistemas solares, la estrella tiene que quemarse a una temperatura perfecta. Si nuestro Sol aumentara su temperatura en una milésima de grado o la bajara, todo cambiaría. Nosotros o nos quemaríamos o nos congelaríamos. Lo que esta palabra nos está diciendo es, todas esas cosas funcionan a la perfección como funcionan por el poder de la palabra de Cristo. Piensa a nivel medio, nosotros, ¿no? La gente, los animales, cómo funcionan el mar, todo lo que funciona a nuestro alrededor se mantiene existiendo por el poder de la palabra de Cristo. Y puedes pensar a nivel micro, ¿no? Tus células, tus átomos, incluso a nivel subatómico, todo lo tiene funcionando al mismo tiempo por el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta del poder, de lo profundo de lo que Jesucristo representa? Y miren, lo maravilloso de este pasaje es que después de hablarnos de toda esta grandeza del universo, de cómo Él todo lo creó y todo lo mantiene, luego nos va a decir que aparte está al pendiente de nosotros. El versículo 18 inicia diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, aparte de todo eso, Él es el que está al pendiente de su gente, de nosotros que somos su iglesia. Ahora miren, cuando pensamos en iglesia, ¿no? Si alguien te dice, ¿qué tal está la iglesia? Tú inmediatamente piensas comunidad de fe. O sea, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Yo pienso en nuestra iglesia. Pero aquí tienes que darte cuenta de que Pablo está hablando de toda la iglesia. O sea, de la iglesia con I mayúscula, ¿no? Dice, la iglesia de Cristo, Él es la cabeza. Y lo que eso significa es que tú y yo somos parte de una familia que es mucho más grande de lo que tú imaginas. O sea, esta no es nada más nuestra familia en Cristo. Todas las iglesias cristianas del mundo son parte del cuerpo de Cristo. Por eso es tan triste que haya tantas peleas y tantos problemas entre iglesias. No debería de haberlas. No, somos todos hermanos en Cristo. Yo sé que hay iglesias que se alejan del evangelio de Cristo, que empiezan a predicar evangelios de prosperidad, gente que utiliza la iglesia para explotar a gente, para manipular a gente para sus propios propósitos. Miren, todas las personas que estamos dirigiendo una iglesia vamos igual a terminar frente a Cristo y ellos darán cuenta de lo que hagan con su iglesia, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es amar a la demás gente y tratar de ayudarles lo más posible, ¿okay? Dios adora la variedad, por eso hay tantos tipos de iglesia. El pastor no tiene más remedio que ponerle su sello de acuerdo a su personalidad a su iglesia. Pero para eso hay tantas iglesias. Hay gente que viene a nuestra iglesia y al final me dice, es que esto no se siente como iglesia. Yo aquí no me siento en la iglesia y necesitan buscar una iglesia en donde se sientan ellos como iglesia. Está bien. Y hay gente que llega y dice, ¿dónde andaban? Esto es lo que yo estaba buscando. Pues está bien. O sea, no todas las iglesias son para todos, ¿no? Entonces, pero todas son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, obviamente, esto definitivamente significa que Jesús es la cabeza de esta iglesia. Si tú nos acompañaras en una junta de staff, cualquiera de las juntas que tenemos, te darías cuenta que nuestra oración siempre es que esto sea para Él, que sea para su gloria, que sea de acuerdo a su voluntad. Lo que les puse en su programa es, nos ponemos en sus manos para que guíe y sustente a nuestra iglesia. Esa es nuestra oración en todo momento y debería de ser la tuya. Que Él en todo momento esté guiando y sustentándote a ti en tu camino, a la iglesia en nuestro camino y a la iglesia en general en su camino, ¿okay? El versículo 18, que es el final del pasaje que vamos a estudiar, dice, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Miren, este versículo se mete con lo que es la parte fundamental de la fe de un creyente, con la resurrección. Hemos hablado mucho acerca de la resurrección porque la resurrección es determinante para tu fe en Cristo. Si tú no crees que Jesucristo resucitó, no te puedes llamar cristiano. La Biblia nos dice que fue la prueba de la resurrección lo que demuestra que Jesucristo es quien dijo ser. De hecho, fue el factor determinante para los discípulos. Los discípulos que se pasan años viéndolo hacer milagros, enseñanzas, etcétera,
todavía después de la crucifixión están dudando, pero es después de la resurrección que ellos salen y empiezan a predicar a todo el mundo que Jesucristo es el Mesías. Miren, eso que sucedió ahí es lo que los historiadores no pueden explicar. O sea, los historiadores seculares no se explican cómo el cristianismo sobrevivió los primeros 300 años, porque su mensaje era la resurrección. O sea, si tú lees lo que están enseñando los discípulos, ellos no están enseñando lo que Jesucristo enseñó, no están transmitiendo enseñanza, están transmitiendo resurrección. Todo el tiempo están hablando de la gente de cómo Jesucristo murió, ellos lo vieron y resucitó. Pablo en 1 Corintios le dice a la gente: hay más de 500 testigos vivos de la resurrección, vayan y pregunten, si no me creen a mí, vayan y pregunten. Entonces la resurrección es vital para nosotros y no cabe la menor duda en mi cabeza de que Jesucristo resucitó. Entonces aquí nos dice, Él es el primogénito de la resurrección, lo cual para nosotros son maravillosas noticias. Porque acuérdense lo que primogénito significa. Para empezar nos dice, Él tiene autoridad sobre todos los que van a resucitar. Y eso significa que va a haber muchos. Eso es lo que Jesucristo compró en la cruz para ti y para mí. Ese fue el intercambio maravilloso. Lo que les puse ahí dice, los que reconozcan quién es Jesús y confíen en Él, resucitarán en Él. O sea, la gente que realmente reconozca en Él a Dios hecho hombre y pongan su fe totalmente en Cristo, esa gente va a pasar la vida eterna con Él, ¿no? 1 Corintios 15 dice que vamos a recibir un nuevo cuerpo tan glorioso como el suyo, un cuerpo que ya no va a estar en decadencia, ¿no? Que ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber dolor. O sea, esa es la maravilla del Evangelio de Cristo. Pero miren, como conclusión a todas estas cosas, dice, yo quisiera analizar un poquito lo que debería de suceder en tu vida si tú realmente crees que todo esto es cierto. Dice su programa, si todo esto es cierto, fíjate, hay dos cosas que deberían de suceder. Letra A, deberíamos tomar mucho más en serio nuestra vida espiritual. O sea, si todo esto que acabamos de decir, si Jesucristo es verdaderamente anterior a toda la creación, Él hizo todas las cosas van hacia Él, Él las mantiene y está al pendiente de nosotros, entonces nuestra vida espiritual debería ser algo bastante más serio para nosotros de lo que realmente lo tomamos. Miren, si somos honestos, todos los que estamos aquí, reconoceríamos que debido a lo mejor a los tiempos en que vivimos, al lugar geográfico en el que nacimos, nos cuesta mucho trabajo tomar en serio nuestra vida espiritual, o por lo menos más en serio que otras cosas. Vivimos distraídos por montones de cosas. Esta es la generación más entretenida, ¿no? O sea, hay miles de cosas para entretenernos a nuestro alrededor. Nos distraen montones de cosas. Entonces, nuestro camino espiritual no nos preocupa tanto. Fíjate, sé honesto contigo mismo y piensa cuántas cosas te pasan por la cabeza de repente que te preocupan. O sea, que te quitan totalmente la atención de lo que estás haciendo. Estás en una conversación y te pasa algo por la cabeza y te desvías porque te preocupa algo. Pero piensa cuántas veces eso no tiene nada que ver con tu vida espiritual. O sea, no te pasa un pensamiento de que no estoy creciendo espiritualmente y te detienes ¡ay, qué preocupación! O sea, no te preocupa. No estás ansioso por ir acercándote. Vivimos en una sociedad que nos ha echado a perder. ¿No? Pensamos que merecemos cosas y queremos demandar cosas incluso de la iglesia, ¿no? De nuestro caminar espiritual, pero no estamos preocupados por nuestro crecimiento. Pero si todo esto es cierto, ¿no deberíamos estar más preocupados por eso? ¿No debería quitarnos el sueño el saber si estamos avanzando o no estamos avanzando? Entonces, si esto es cierto, deberías de tomar esto mucho más en serio. Y letra B, Jesús debería ser tu objetivo más importante. O sea, lo que persigues con más ganas en el mundo y lo que le enseñas a tus hijos a perseguir con más ganas debería ser una relación personal con Jesucristo. Pero no es lo que hacemos. Y miren, para ser claros, porque no quiero que nadie se confunda, miren, yo sé que tratar de satisfacer las necesidades inmediatas que tenemos es algo bueno e importante. O sea, mucha gente llega a la iglesia o durante su caminar en la iglesia de pronto se ve con la necesidad de tratar de salvar su matrimonio o mejorar sus finanzas o de repente tienen a gente muy enferma y están preocupados por la salud de la gente o quieren ser mejores padres o quieren ser mejores hijos o X, ¿no? Esas son necesidades inmediatas que tenemos y tratar de resolverlas, tratar de sanar nuestro corazón de heridas, tratar de mil cosas que enfrentamos todos los días son cosas buenas. Pero si cualquiera de esas cosas se convierte en tu objetivo principal, vas a pasar la vida persiguiendo el aire,
correteando el viento, porque no las vas a alcanzar nunca. O sea, esto no se trata de estar mejor nosotros. O sea, no es nuestra persecución. No es ser mejores ejecutivos, ser más efectivos en los negocios, tener un matrimonio perfecto. Ese no es el objetivo. El objetivo es Cristo. Perseguimos una relación con Él. Si no es Jesucristo tu objetivo final, lo que vas a tratar de hacer es arreglar esas cosas por tu fuerza de voluntad, y al final es exhaustivo, te vas a estar cansando toda la vida y no funciona. Miren, aquí es en donde la religión y el evangelio de Cristo se separan diametralmente. La religión te dice: arregla tu situación, sé una buena persona, sé un buen esposo o esposa, sé un buen hijo, ¿no? Maneja tu dinero correctamente y entonces vas a poder estar bien con Dios. El evangelio de Cristo dice: vengan a mí todos los que estén cansados y yo les daré descanso para su alma. No hay condición. ¿Por qué? Porque la relación que Jesucristo quiere tener contigo es una relación de pacto. Es un pacto de sangre que hizo Jesucristo en la cruz para que tú pudieras tener una relación incondicional con Dios, para que pudieras entrar a una relación incondicional con Dios. El problema con los seres humanos es que no nos gustan los pactos, nos gustan los contratos. En los contratos, los dos lados tienen deberes y derechos. Entonces tú quieres entrar en un contrato con Dios en donde tú le digas: ok, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer esto y esto, pero tú me vas a dar esto y esto, ¿no? Queremos contrato. Dios dice: no, yo lo que quiero es un pacto. La diferencia entre pactos y contratos es la palabra relación. Yo quiero una relación incondicional contigo desde el principio de los tiempos, O sea, desde que inició la relación con Dios del pueblo de Israel, fue un pacto. El primer pacto de sangre fue el que celebramos en la Pascua, cuando Él dijo: pongan su fe en mí, maten todos a un animal, pongan la sangre en el dintel de la puerta y entonces el ángel va a pasar de largo, y luego celébrenlo anualmente. Ese fue el primer pacto. El segundo pacto es el que hizo Jesús en la cruz. Pero desde el primero, lo que Dios les decía es: lo que yo quiero es una relación. Miren, ¿saben cómo celebraban los judíos la Pascua? ¿Qué libro leían de la Biblia antes de la celebración de la Pascua? Es un libro, o sea, si lo has leído te va a parecer de lo más extraño. Es Cantar de Cantares. ¿Han leído ese libro? Es un libro que describe la relación entre lo que parece entre un hombre y una mujer a nivel muy íntimo, ¿no? Y ese libro es el que leían antes de celebrar la Pascua. Y a lo mejor te preguntas: ¿pero por qué? Para hacerles entender que lo que quería era una relación y no un contrato, que esto era un pacto. Fíjense, les voy a leer el primer versículo de Cantares. Bueno, es el segundo, pero el primero simplemente dice: este es Cantares escrito por Salomón, ¿ok? El segundo dice así: oh, que él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. ¿Suena como a contrato o como a relación? ¿Saben a quién le está hablando? Le está hablando a Dios. Le está diciendo que tú me besaras con los besos de tu boca porque tu amor es mejor que el vino. Y miren, para entender eso tenemos que entender el vino, ¿no? O sea, el vino es una cosa muy interesante por lo que causa en la gente que lo consume. Miren, si tú eres una persona introvertida, insegura, infeliz, ¿no? Empieza a tomar y por ahí de la segunda o tercera de pronto eres extrovertido, te sientes muy seguro, algunos se envalentonan, ¿no? Se sienten muy felices, ¿no? O sea, algo en ti empieza a sentirse diferente. La revista Time, hace algunos años, publicó un artículo en donde decían que el nivel de adulterio se elevaba muchísimo en los viajes de negocios en donde ejecutivos de ambos sexos viajaban juntos cuando entraba el factor alcohol. Y lo que decían que sucedía es precisamente eso, ¿no? Que de repente pues, una persona que a lo mejor está en un matrimonio en donde no se siente escuchada, o él no se siente admirado por su esposa, y de repente están sentados junto a una persona y empiezan a tomar, y de pronto esta persona me pone atención, esta persona me entiende, me hace sentir diferente. Estás borracho, o sea, no te entiende mejor, estás agarrando la jarra y te sientes diferente, ¿ok? Eso es lo que pasa con el alcohol, ¿ok? Y entonces lo que este versículo está diciendo es: los besos que vienen de la boca de Dios son mucho mejores que cualquier sentimiento temporal causado por el vino o por cualquier cosa que consumas de este mundo, porque su amor es real, su intimidad es verdadera y profunda, y lo que Él quiere es lo mejor para ti realmente. Entonces eso es lo que está diciendo. Dice: yo quiero tener una relación contigo en donde sientas como mi amor es real.
Es incondicional, no hay contrato. Y nada que persigas en este mundo te va a satisfacer como te satisface el amor de Dios. Entonces, si todas estas cosas son ciertas, tenemos que salir de aquí preguntándonos cosas. O sea, ¿qué tan en serio estás tomando realmente tu vida espiritual? ¿Tienes un plan para tu crecimiento espiritual? ¿Te has puesto a pensar en ello? Porque planeamos miles de cosas. Tenemos planes acerca de cosas profesionales, carreras. Queremos que nuestros hijos crezcan siendo atletas o ejecutivos. Pero le damos importancia a la vida espiritual, a la nuestra, a la de nuestra familia. O sea, ¿será que verdaderamente tu objetivo final es tener una relación con Cristo real? ¿O estás persiguiendo otras cosas? Te estás engañando a ti mismo y Jesucristo es simplemente el medio para llegar a lo que realmente quieres. Y te valdría la pena que te sientes a analizar todas las diferentes áreas de tu vida, no, tu trabajo, tu familia, tu escuela, lo que sea, y te preguntes en cuántas de esas cosas Jesucristo es un pensamiento secundario. No es lo más importante, no rige en tu vida, no es el que controla la dirección, sino simplemente cuando entras en problemas, cuando estás a punto de comer, cuando alguien se enferma, entonces sí, Jesucristo, te acuerdas de Él. Pero ¿cuántos de nosotros nos acordamos de Él? A lo mejor pasas un ratito con Él en la mañana, no todos, pero algunos. Te acuerdas de Él antes de comer y antes de irte a dormir, pero ¿y durante el día? ¿Es lo más importante? ¿Es el que rige? ¿Es a quien acudes? O sea, si estas cosas verdaderamente son ciertas, fíjate, Jesús te ama de forma incondicional. Lo selló con su sangre en la cruz para que tú pudieras entrar en pacto con Él. Entonces pregúntate, ¿estás en una relación de pacto? ¿O más bien estás persiguiendo un contrato con Él? Mi esperanza para todos nosotros son dos cosas, fíjate. Una, que en tu persecución de Cristo Él verdaderamente satisfaga esas necesidades personales que tienes. O sea, que sane tu corazón, que mejore tu matrimonio, que te haga un mejor padre, una mejor madre. O sea, oro realmente porque eso suceda, pero que te des cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos para perseguirlo a Él y no al revés, porque solamente si lo perseguimos primero a Él, lo otro es posible, y si no, nunca va a suceder. Entonces, que te des cuenta de la verdadera importancia que tiene Jesucristo en el universo, pero particularmente en tu vida. Esa es mi oración. Vamos a orar. Padre, si somos honestos, creo que todos podemos reconocer que no necesariamente eres lo más importante en nuestras vidas, por lo menos no todo el tiempo. Y para algunos de nosotros seguramente muy poco de ese tiempo. Es una cosa irónica, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra que la única fuente de gozo real, de plenitud y sobre todo de paz verdadera en nuestro corazón proviene de una relación contigo. Y sin embargo, muchos de nosotros estamos corriendo tras del viento. Quiero darte gracias el día de hoy, Señor, por esta carta que inspiraste al apóstol Pablo a escribir, que nos está enseñando tantas cosas, que nos abre los ojos a la grandeza que tienes, a todas las maravillosas cosas que hiciste por nosotros en este universo, al hecho de que aún siendo el ser más poderoso y que tienes todo subsistiendo con tu palabra, también estás preocupado por nosotros, por mí, por mis situaciones. Y que comparadas con lo que tienes funcionando en el universo, mis problemas son una minucia. Y es solo cuando pongo mi confianza en ti que mi corazón se llena de paz, aún en medio de las situaciones más adversas. Abre nuestros ojos, Señor. Ayúdanos a verte con esa grandeza, darte la importancia que realmente tienes y perseguirte solo a ti. Te damos gracias por las cosas que hagas adicionalmente, por los problemas que soluciones, por las heridas que sanes, pero ayúdanos a perseguirte a ti, a recordar en todo momento que tú eres lo único que necesitamos. Y si te tenemos a ti, todo lo demás cae en su lugar, Señor. No permitas que esto se nos olvide en el día a día, Señor. Sé que saliendo de aquí viene el día a día y nos va a distraer, pero ayúdanos a regresar consistentemente a ti y a tu palabra para que estas cosas vivan diariamente en nosotros. Te damos gracias, te adoramos y te pedimos todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén.